¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Vamos a conversar un momentico hoy. Hoy jueves 17, 18. Creo que es jueves 18 hoy, ¿no? Vamos a sacar los lentes para esperar un momento. Mientras... Ok. Para ir esperando, hacer un poquito de piso y comenzar la transmisión o comenzar a conversar por un breve tiempo. Bienvenidos a los que están. Saludos, profesor Aure. Mi admiración y respeto por su lucha. Gracias. Se ha apretado abrazo, Griselda. Griselda Repúblico. Qué bueno. Bueno, va a ser quizás corto. Yo siempre les digo que va a ser corto y luego me extiendo porque bueno, por el tema. Saludos. Licha, ¿cómo andas? Saludos, amiga. Ok. Lucha Venezuela. Licha invitó a sus seguidores. Guarimbera, apretado abrazo, amiga Guarimbera. Guarimbera 65. Bueno, vamos a hablar un momentico de la intelectualidad y de las críticas al presidente Juan Guaidó. De verdad que yo no entiendo muchas veces cuando los intelectuales se preocupan tanto por lo que podamos expresar una pequeña minoría. Las críticas al presidente Guaidó. Ellos apoyan la libertad de expresión, pero también ellos apoyan la libertad de expresión, lo dicen en el manifiesto que hace poco suscribieron y dieron a conocer, pero dicen que las críticas deben ser verificadas antes para que en las redes la gente no se haga eco de muchas veces malsanas críticas que le podamos hacer al presidente Juan Guaidó o se le puedan hacer al presidente Juan Guaidó, que ellos recomiendan primero que verifiquen, que verifiquen las la fuente o la veracidad de lo que salga en las redes. Mire, resulta que las redes se han convertido en nuestros principales aliados. Si digo de nuestros principales aliados, los que quizás antes no teníamos voz, o si teníamos voz, no eran escuchadas por los grandes medios de comunicación, que por lo general los grandes medios de comunicación siempre, bueno, tenían una línea editorial que era del status quo. Así es, y así fue. Y hoy, visto la gran pegada que ha tenido las redes, Twitter, el Periscope, el Facebook, YouTube, WhatsApp, todas estas cosas, entonces estos son los medios que uno utiliza y con sus verdades, pero verdades que uno las puede corroborar con, con lo que sucede y con lo que uno dice. Desde luego, en las redes también se dicen muchas cosas, pero lo que extraña es la preocupación de los intelectuales. Creo que fueron 32 intelectuales, a muchos de ellos le tengo gran respeto, para que sepan. Pero los intelectuales también se equivocan, o no siempre los intelectuales son poseedores de la verdad, a quienes debemos respetar con sus ideologías, con sus criterios y con sus creencias. Yo de ellos no tengo por qué referirme porque siempre no es bueno combatir al mensajero, sino el mensaje. Pero en esta oportunidad es necesario hacer algunas aclaratorias, que no es por el solo hecho que sean intelectuales, no tengo por qué no reconocer que puedan ser intelectuales, están diciendo la verdad, están haciendo una sugerencia. Pero yo quiero eso de los intelectuales que ahora en el año 2019 hacen ese manifiesto donde sugieren no hacerse eco de algunas críticas que le podamos hacer al presidente Juan Guaidó
y que hay que tener el sentido de la oportunidad y de la proporcionalidad, ¿ok? Porque a veces suenan como muy duras las críticas que le hacemos a Juan Guaidó, pero tenemos que reconocer también que la libertad de expresión no puede ser a medias, o se tiene o no se tiene. Y hay algo importantísimo, ya que muchas veces solemos recurrir a los organismos internacionales, a veces cuando nos convienen, pero otras veces no recurrimos a ellos. Creo que en el año 1996, no sé si fue en el 96 o más adelante, hubo un informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ¿ok? De la OEA, donde decía que para garantizar un sistema democrático o la democracia, los gobernantes debían soportar las críticas por muy chocantes que éstas puedan ser, y recomienda a los países signatarios o a todos los países eliminar de sus leyes penales las leyes conocidas internacionalmente como leyes de desacato, que son aquellas leyes que son comparables a la difamación o al vilipendio, cuando alguien se expresa, dice cosas en contra de un gobernante que así sean falsas, no pueden acarrear responsabilidad penal, algo así, aunque responsabilidad civil sí puede ser, sí puede acarrear. Eso lo recomendó la Relatoría Especial de, de la OEA para la libertad de expresión. Pues bien, así que ya por ahí vamos mal, que hagan recomendaciones a quienes utilizamos las redes de no expresarnos tan duro contra el presidente Guaidó. Mire, nosotros no es que nos expresamos duro contra el presidente Guaidó. Esto va dirigido a estos intelectuales del año 2019 que hacen estas cartas. No, quizás por la impotencia, el desengaño, la incomodidad que a veces uno ve, ¿ok? Originada por lo que uno ve y por lo que hacen y por lo que nos dicen, es que tenemos que reaccionar de esta manera con vehemencia. No puede ser posible que nos sigan diciendo que vamos bien cuando sabemos que no vamos bien. Cuando se discuta, por ejemplo, en el seno de la Asamblea Nacional, asuntos, algunas veces importantes, otras veces no, pero no hayan discutido, por ejemplo, lo que ocurrió con la ayuda humanitaria en Colombia. Yo creo que ese debate se debe abrir para la sana administración de todas las cosas. Si se robaron o no se robaron los reales de la ayuda humanitaria. También, que Guaidó dijo que no iba a haber diálogo y están sentados a una mesa de negociación y de diálogo. Esas son las críticas que uno hace. Por ejemplo, que la misma Asamblea Nacional desconoció una deuda o la reestructuración de una deuda y luego sale aprobando unos intereses, los bonos de los intereses de los bonos con vencimiento en el 2020, y aprueba esa Asamblea Nacional el pago de esos intereses, 71 millones de dólares y pico. Y uno tiene que decir, después uno ve que quien asesora a Juan Guaidó o los abogados de Juan Guaidó fueron los mismos abogados de Chávez y de Maduro, Arnold and Porter, allá en Estados Unidos, una firma internacional, multinacional. Entonces uno dice esto y se preocupa y lo tiene que decir por las redes, porque a veces, precisamente si uno no utiliza estas redes, se crean matrices de opinión que son distintas, la verdad. Entonces lo que pido es lo que Guaidó o los intelectuales, en lugar de ponerse bravo o sugerir, deberían ellos, en la intelectualidad que tienen, explicar cómo es posible que el presidente Juan Guaidó haya tenido los mismos abogados que tuvo Chávez y tuvo Maduro, y que si ya se negó a pagar, en un momento reconoció desconoció una reestructuración de una deuda porque no había pasado por la Asamblea Nacional, ahora como cipote se les va a ocurrir pagar esos intereses originados por esa deuda ilegal. A lo mejor los intelectuales pudieron haber dicho, no, porque si no se perdía Citgo. Ahí le vendríamos a decir, mire, es que Citgo no solamente se ha dado en garantía
a esos tenedores de esos bonos, sino también a algunas empresas, una empresa rusa, y también se ha dado en garantía, después nos enteramos, al gobierno o la monarquía de Noruega. O sea, tenemos cómo iniciar ese debate que sería buenísimo para la colectividad en lugar de que los intelectuales se preocupen o no sugieran, y vuelvo y repito, respeto a los intelectuales, yo no tengo nada en lo personal, solamente esto es libertad en el debate con estos intelectuales, y si opinamos o no opinamos como opinan ellos, y ellos tienen su legítimo derecho de opinar como ellos. Bueno, eso es lo que sugieren los intelectuales. Por ahí se anda diciendo que están haciendo lobby para que levanten las sanciones en contra de los funcionarios de la tiranía de Maduro, y pudiera tener eso algo de verdad. Eso lo deberían aclarar, por ejemplo, los intelectuales, si están o no de acuerdo con las sanciones. ¿Ok? Chano pertenece a la misma firma, al mismo bufete de abogados al cual Guaidó ordenó que se contratara para que defendiera los intereses de la República. Chano hace poco dijo que las sanciones de la administración Trump, bueno, perjudican al pueblo de Venezuela, cuando todos sabemos que no es al pueblo que perjudica, sino que afecta directamente a los sancionados, que no es el pueblo, sino los funcionarios. Pero es que los intelectuales no siempre tienen la razón. Y son pecadores, igual que todos son humanos. Son pecadores, como todos los humanos somos. ¿Ok? En algunos casos más o menos que otros, pero nadie puede decir que tú eres pecador y yo no soy pecador, sino todos somos pecadores. Siendo esto así, recordemos que los intelectuales, en el año 1989, un grupo de 900 y tanto, 912 intelectuales, estos fueron 32, que hicieron esta llamada a la gente, pues, a no hacerse eco de las críticas que desproporcionadas al presidente Guaidó. Bueno, en el año 1989, a propósito de la invitación que se le hizo al tirano del Caribe, al asesino Fidel Castro, muchos intelectuales, 902 intelectuales, profesores, bueno, escritores, analistas, intelectuales, recibieron con los brazos abiertos un manifiesto de bienvenida al comandante Fidel Castro, que su obra será reconocida a pesar de todas estas cosas. Y bueno, esos intelectuales, algunos de esos intelectuales, ojo, respeto la ideología de cada quien, por supuesto, totalmente distinto a lo que yo pienso de Fidel Castro y lo que fue Fidel Castro, un asesino, un criminal, un malvado, el padre de este monstruo de Chávez, y el padre Chávez, el monstruo de Maduro. Bueno, algunos de esos intelectuales que firmaron aquel manifiesto en el año 1989, reconociendo las bondades de Fidel Castro, aparecen firmando este manifiesto de ahora a favor de Guaidó, o pidiéndonos a nosotros que seamos moderados con las críticas. Mire, amigo, por eso la libertad de expresión debe existir. Ese es el punto de vista de ellos, yo tengo un punto de vista distinto. Aquí nada mejor para aclarar si vamos bien o si vamos mal, que vamos a evaluar estos 6 meses que se cumplen la semana que viene de Guaidó en el poder, y lo que él dijo, cuando digo 6 meses de que se juramentó. Y digo en el poder porque está en el papel, aunque en realidad yo no sé de verdad que deberíamos decir que él es el presidente, que lo es. Él lo es de acuerdo al 233, de acuerdo a la norma, pero en el ejercicio de sus funciones no está. Tan es así que hay un estatuto de la transición que la misma asamblea quizás no lo reconoce a él todavía como presidente, sino cuando cese la usurpación. Mientras tanto, la presidencia pareciera que es compartida, los nombramientos son compartidos, las decisiones son compartidas, la aprobación del pago de los intereses de los bonos es la asamblea la que autoriza. Mire,
a mí me late que pronto a lo mejor van a llevar a segunda discusión el TIAR y van a hacer lo mismo que hicieron con la primera discusión. A lo mejor llevan eso para anunciar algo que en realidad es lo que les interesa a ellos, que no es el TIAR. A ellos les interesa, cuando digo ellos, es el 4. Los factores dominantes en la Asamblea Nacional. Aquí excluyo, por supuesto, la fracción 16J. Entonces, quizás llevan eso, pero también anuncian que van a refinanciar la deuda de Citgo o de PDVSA o de la República, 1.800 millones de bolívares que se vencen ahora. No lo sé, yo no lo sé, pero pareciera que es así. A lo mejor aquí estoy en el plano especulativo, es lo que no les gusta a los intelectuales, pero de la especulación podemos ir construyendo mientras no nos aclaren y no nos digan la verdad, nos da pie a especular. A esos traidores no les interesa que salgamos de los asesinos, no lo sé. Yo siento, amigos míos, que estamos enfrentándonos a una gran organización. Cuando decimos una organización criminal, no es un simple decir, es verdad. Es una mafia internacional, una mafia muy grande, una mafia de todo. Por supuesto, tiene que ver mucho los factores económicos. Y esos tentáculos llegan a todas partes, no solamente porque sean rojos o rojitos. A lo mejor le llegan a personas que no tienen ni le interesa qué ideología tiene, sino el negocio, la parte económica. Y yo aquí estoy diciendo no solamente al chavismo, madurismo, castrismo, lo que sea, o comunismo, sino hay gente, ¿ok?, que se presenta como nuestros representantes o como opositores y esos tentáculos también los ha tocado. Creo que hay mucho de esto para evitar el cese de la usurpación. Entonces, siento que se nos hace muy difícil, o mejor dicho, que por eso se nos ha hecho tan difícil salir primero de Chávez, después de Maduro, y ahora que Guaidó se incorpore como debe incorporarse, Miraflores y todas estas cosas. Porque esas mafias están muy distribuidas, tienen terrenos muy bien delimitados y todos son una mafia. Todos defienden sus intereses. Quizás nosotros podamos considerarnos como románticos del asunto, como idealistas en el asunto, que creemos en un principio que atacando al régimen tal y qué sé yo, Maduro, y resulta que eso es un monstruo de 1000 cabezas. Es un monstruo de 1000 cabezas. Entonces, siendo un monstruo de 1000 cabezas, no solo es Maduro, sino hay gente que está cerca de nosotros, que dice representar nuestros intereses, que también forma parte del monstruo y que no está interesado ni siquiera en el cese de la usurpación o el decir del cese de la usurpación, pudiera estar interesado en desplazar a Nicolás Maduro, pero cohabitar con la misma gente, con las mismas mañas y los mismos vicios y su misma manera de hacer negocio con el erario público que han estado acostumbrados Maduro, Chávez y antes también. ¿De qué estamos hablando? Que estamos enfrentados la mayoría. Por eso es que tenemos que hablar y tenemos que decir estas cosas en los espacios que tengamos que decir, porque no podemos soportar o no podemos tolerar que nos sigan vendiendo falsas esperanzas o le sigan vendiendo falsas esperanzas a un pueblo o a unos ciudadanos que han sido tan castigados y han sido tan nobles que los engañan una vez, otra vez, no sé si la palabra es noble, y luego vuelven a enamorarse de quien ha sido el fraude total. Lo hemos vivido en estos últimos años muchas veces, y ahora sigo, pero yo creo que he allí el motivo de esa carta de los intelectuales porque saben ya que están desnudos. No los intelectuales, a lo mejor los intelectuales, algunos de buena fe y otros porque están metidos en la mantequilla también,
hacen eso. Yo creo, por supuesto, en la buena fe de Laureano Márquez, que aparece firmando eso. No firmó el manifiesto de Fidel Castro. Creo mucho en la buena fe de él y de muchos más que están ahí firmando en este momento. Bueno, es su criterio y es su recomendación, y a lo mejor creen, oye, no ataquen a Guaidó. Miren, yo no es que estoy atacando a Guaidó, yo estoy atacando a toda esta manera de tratar de hacer las cosas, que así no vamos a salir jamás de este atolladero. No, pero la gran mayoría de los venezolanos queremos una Venezuela distinta. Tanto los que nos hemos quedado como los que se han ido. Queremos una Venezuela distinta. Y la gente que está en Barbados no nos está ofreciendo una Venezuela distinta. Probablemente la pueda ofrecer en el discurso, pero no en los hechos. Nosotros queremos una Venezuela transparente. Una Venezuela donde en realidad la función pública, el ejercicio de la función pública sea en beneficio de la función pública o de los públicos, del público, no en beneficio de una rosca, de un grupete para acomodarse, lucrarse, y la gente cada vez hundiéndose. Hacia allá vamos, hacia el hueco más profundo que pueda existir en cualquier país. A esto estamos llegando en Venezuela. Entonces nos salen los intelectuales a decir que no hablemos, no digamos esto. No digamos esto. ¿Cómo no lo vamos a decir? ¿Cómo podemos hacer para que ese 90% o ese 80% o más, quizás 90% de la población venezolana, yo estoy diciendo que el 10% forma parte del monstruo, sean de la oposición o haciéndose ver como opositores, o sea, del régimen madurista, castrista. Pero el 90% no queremos que eso continúe, pero nos aíslan, nos tienen aislados, nos tienen como chantajeados con el discurso de la unidad. Si no haces esto, eres divisionista. Si no estás con esta cosa, estás haciéndole daño a Guaidó y le estás quitando la oportunidad de cambiar. No, ya, o sea, ya ha pasado demasiado, ha pasado muchos capítulos de esta historia para seguir pensando que vamos por buen camino. No, el buen camino se va a construir cuando tengamos de verdad a líderes coherentes para que generen confianza y con ella crezca la esperanza. Totalmente distinto a quienes aparecen en este momento como los voceros de esa oposición, no sé si es oposición, que aquí dice porque somos guerreros del teclado. Somos guerreros del teclado. Probablemente. A mí me gusta esa expresión, guerreros del teclado. Al menos expresamos que quizás también muchos de esos intelectuales son guerreros del teclado también, porque tampoco es que son unos caballos pues luchando. También se dan a conocer es por lo que hacen en las redes o por lo que escriben o que quieren que seamos. Guerreros que gladiadores, yo no, a mí no me van a ver con un fusil y esas cosas, yo no sé. Sí me han visto en muchas marchas, muchísimas marchas, yo he estado preso, yo he estado perseguido, yo tengo prohibición de salir del país, yo tengo varios expedientes abiertos, o sea, no hablemos en primera persona, creo que eso no está bien, pues, no está bien, para ni uno ni para el otro. Lo que les quiero decir es, entonces, que ese término guerreros del teclado, esos son manera de uno conversar. ¿Cuáles son las armas de nosotros, los civiles? ¿Cuáles son? La palabra dicha y la letra impresa. Esas son las palabras, o sea, esas son las herramientas de un demócrata o de alguien que crea o que cree en la democracia o como el ejercicio propio de la ciudadanía. La expresión, la libertad de expresión, convencer con ideas, con argumentos. Ahora, si eso es ser guerrero del teclado, yo creo que soy un guerrero del teclado también, porque yo continuamente utilizo los medios de comunicación para expresar mis ideas. Lo que tienen es, los que no estén de acuerdo conmigo es contraargumentarla
Y allí, por supuesto, podemos estar en el debate del por qué yo he dicho esto. Siempre lo digo con pruebas, por cierto. Con pruebas, con pruebas. O con elementos, por supuesto, elementos de convicción que nos pueda llegar a conducir, o nos pueda conducir hacia una conclusión. ¿Eh? Por ejemplo, lo que pasó en la primera discusión del TIAR, coincidencialmente, cuando se destapó el escándalo de Noruega, se llevó el asunto del TIAR y lo despacharon sin ni siquiera discutirlo a la Comisión de Política Exterior. Luego salió la necesidad de aprobar el pago de unos intereses de los bonos 2020 y se llevó, y sin discutirlo se aprobó, o sea, habló fue una sola persona y se aprobó en primera discusión. Luego, eso fue hace tiempo, eso fue primera discusión, creo que fue en mayo, por allí, finales de mayo, el 29, el 28, no me acuerdo, 27 de mayo. Y ya han pasado casi 2 meses, siendo una materia de urgencia, pudiendo haberse aprobado al día siguiente en segunda discusión, pero no, le han dado larga. Y lo van a aprobar, seguro lo van a aprobar, pero después de allí se demorarán en remitirlo al órgano de consulta de la OEA o para la incorporación definitiva de Venezuela al TIAR, y luego seguirán con esta cuestión del refinanciamiento de la deuda y ya, total, para que el TIAR, por supuesto, sea exitoso, tenemos que tener un ejecutivo interesado en resolver los asuntos, porque nada hacemos perteneciendo al TIAR como una mera formalidad y no tener un presidente, un poder legislativo también, bueno, beligerante en el sentido de que reclamando la conformación de la coalición, reclamando la conformación de una verdadera fuerza para poder ayudar al cese de la usurpación o no. Si yo no tengo una policía, si yo no tengo un órgano militar, si yo no tengo, si mi ejército no me obedece o mi fuerza armada no obedece al comandante en jefe y yo soy el presidente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Pedirle por favor al tirano que cesen la usurpación? No, no, chicos, eso es falta de Guáramo. ¿Ah? Yo tengo que buscar los medios que sean necesarios para sacar a ese bandido de Miraflores o no. ¿Y cuáles son esos medios? El TIAR. Ahora, si tenemos el TIAR y el tipo, tranquilo, que conversaciones yo resuelvo esto, va a pasar el tiempo y seguirán negociando con Citgo, llegará. Claro que tenemos que especular, porque eso es lo que va a pasar. Eh, Mira, mi papá, ustedes dirán aquí, ¿por qué saltó a su papá? Mi papá estuvo preso con Pérez Jiménez, cuando Marcos Pérez Jiménez, por político. Y sin embargo, yo tengo que reconocer que Marcos Pérez Jiménez era una dictadura nacionalista. Cuando en el año 1958, Pérez Jiménez no, también después Rómulo Betancourt tuvo, bueno, Pérez Jiménez, no sé si fue Pérez Jiménez, pero él tuvo, por supuesto, se enfrentó a Fidel Castro, no se lo caló, si viene para acá que venga para que vea, que aquí sí lo hago preso, algo así. Después Rómulo Betancourt hizo prácticamente lo mismo, hizo lo mismo. Entonces, pero aquí después ven a Fidel Castro y le hacían loa. ¿Qué es eso, chicos? Es un criminal, criminal. Y después, ¿cuántos muertos de la Fuerza Armada no ha costado? Porque siguen habiendo muertos por la tiranía castrista y tolerada por los gobiernos, por este gobierno miserable de Maduro y antes de Chávez. Cuántos asaltos por parte de la guerrilla, ¿ok?, patrocinada por la dictadura chavista, no, no ocasionaron a nuestros militares venezolanos, y ahora hay militares cubanos que son los que dan órdenes. Vaya glorioso el ejército, vaya dignidad, vaya honor, vaya cosa, ¿no? Yo pienso que hay que actuar, ejecutar públicamente y que se haga viral en las redes. Bueno,
Sí, claro, estas son nuestras armas. Nosotros no tenemos más armas. Generar opinión, que esto llegue, pase de la frontera, que le llegue a Bolsonaro, a Duque, a todas estas personas. Hey, ahorita vi que Trump acordó disponer de la ayuda centroamericana más de 40 millones de dólares para estos gastos que pueda incurrir la administración de, de Juan Guaidó. La semana pasada, este periodista que no es periodista, sino que fue para allá, que después lo entrevistó Jaime Bailey, el Leonceni, como que se llama, bueno, hablando bien de Guaidó, de los chavistas arrepentidos, del gobernador Lacaba, imagínense ustedes, o sea, cómo se come ese pescado. Bueno, estamos rodeados, esto es un monstruo, estamos enfrentándonos a una mafia demasiado grande y nos van a quitar el derecho a expresarnos. Quizás esto es no solamente el desahogo que tengamos nosotros, sino la única manera de podernos organizar, porque ellos tienen mucho poder económico, muchísimo poder económico, que compra conciencias. Llega la gente que no tiene principios, el poder económico. El ideológico, esto no es lo que puede tener algo que ver, pero aquí el poder económico. El poder económico es el que ha ocasionado todo este desastre en Venezuela, todo este desastre y en el mundo entero. Por eso, amigos, no te calles jamás, no te silencies jamás, no aceptes nunca que te impongan la disciplina del silencio. No, eso no es ninguna disciplina, esa es la esclavitud. Tolerar algo en la cual tú no tienes nada que ver y tú no compartes. Cuando ves que las cosas no andan bien, tienes que alzar la voz, porque si no te conviertes en cómplice por omisión de no advertir o de no alzar la voz cuando debías hacerlo. Desde luego que todos nos hemos equivocado en la vida, pero también todos tenemos derecho a recapacitar, tener propósito de enmienda. Pero parece que en estos últimos años, o en la historia de Venezuela, hay muchos equivocados que no tienen propósito de enmienda. Y eso de verdad es lo condenable. Amigos, apretado abrazo para todos ustedes. Nunca se dejen vencer aquí, en la mente. Nunca. No crean que las cosas andan bien si ustedes saben que andan mal. Y si ustedes creen que andan mal, díganlo. Díganlo. Que la verdad jamás podrá callarse. Que estén bien.